La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Y como siempre hacemos en este tiempo de radio, se lo dedicamos a algo en concreto, a algún motivo en especial, algún acontecimiento o alguna situación. Cuidar nuestra mente es tan importante como cuidar nuestro cuerpo. Hace poquito se celebraba el Día de la Salud Mental, a veces tan olvidada. Son muchas las personas que sufren trastornos, alguna enfermedad mental, que incluso quizás ni la conozcan, ni saben que existe. Y fíjense ustedes, creo que si le ponemos nombre a la enfermedad, para mí, que es el principio de esa recuperación. La mente es compleja y aún existen muchos tabús sobre las enfermedades de la mente. Queda mucho para llegar a visualizar la psicología o la psiquiatría como algo natural. Y desde aquí queremos en el día de hoy poner voz a esas personas que sufren algún trastorno, que están solas o que quizás ni entiendan qué es lo que les está pasando. La pandemia ha sido muy dura y ha castigado mucho a los enfermos y enfermas de ansiedad, depresión, fobias y todo lo que ello acarrea. Dicen que casi 300 millones de personas sufren depresión en todo el mundo. Y posiblemente eso sea lo que esté diagnosticado. Manuel Jesús Padilla, psicólogo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues aquí estamos, muy bien. Un placer que estés con nosotros en esta mañana. Y bueno, estás aquí en tu casa, no es la primera vez que estás con nosotros. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? De esos tabús, de las enfermedades mentales, de por qué nos cuesta tanto trabajo decir o comentar o hacer público que una persona no se encuentra bien o que está depresiva o que tiene ansiedad. ¿Por qué pasa eso? Pues mira, yo creo que porque tenemos la sensación de que la mente es algo que tenemos que controlar y que podemos controlar en todo momento. Y cuando sentimos que no es así, que no pensamos lo que queremos pensar, que no tenemos las emociones que queremos sentir y se nos escapan a nuestro control, nos parece una falta de responsabilidad por nuestra parte. No nos parece que sea algo que podamos aprender o que no hemos aprendido suficientemente, o que hayamos desaprendido, sino que nos parece que algo no estamos haciendo bien. Y por tanto nos avergüenza reconocer ante los demás que algo no estamos haciendo bien, porque deberíamos haberlo estado haciendo bien. ¿Qué ha pasado con esto? Que además esto se suma a que tradicionalmente, históricamente, pues las personas que tenían una enfermedad mental, era una enfermedad mental tan llamativa y tan desadaptativa que resultaban excluidos. Y todavía en parte resultan excluidos en muchas esferas de nuestras relaciones sociales. Y por eso identificarnos con esas personas y además pensar de nosotros mismos que estamos perdiendo el control de nuestro pensamiento, de nuestras emociones y también de nuestras conductas, pues nos hace muy, muy difícil confesar abiertamente que necesitamos ayuda. Porque creemos que es algo con lo que nos tenemos que apañar solos. Sí, parece como si fuéramos más débiles, ¿no? Sí. Mira, hace poco me decía una persona que tiene un trastorno mental, es que es un tabú, pero no un tabú social, sino también para mí. Yo no voy diciendo por ahí que tengo estas dificultades, porque en ese momento noto que las personas me tratan diferente. Sí. Esa es otra de las razones por las que es muy importante que se celebren habitualmente y que hablemos, que saquemos del silencio y de la invisibilidad a la salud mental, y porque como en algunos otros trastornos, de las consecuencias negativas y positivas de cómo tratemos a la salud mental nos vamos a beneficiar todos. Y por tanto a todos también nos afecta la salud mental de nuestra sociedad. Así es.
Además, creo que es importante que se le ponga nombre a la enfermedad que estamos padeciendo, ¿no? O al trastorno que se está padeciendo. Lo has comentado en la introducción, sí. Y efectivamente el que tomemos conciencia de nuestro estado pasa casi inevitablemente y necesariamente porque le pongamos nombre a lo que nos está sucediendo, aunque no sea diagnóstico, aunque sea un nombre relacionado con las necesidades. Mira, es que me levanto con una idea y luego resulta que no soy capaz de llevarla a cabo. Venga, pues vamos a identificar esa necesidad. Es que yo quiero hacer algo, pero luego siento que no voy a ser capaz, siento que no tengo ganas, tus emociones están condicionadas, perfecto, pues vamos a trabajar en eso. Y además sientes que solo no puedes, que ya lo has intentado muchas veces y que no lo consigues. Bueno, pues vamos a buscar la ayuda de profesionales o de voluntarios, que también los hay, que nos puedan ayudar, o de la farmacología, que también nos pueden ayudar a controlar, a encauzar, a aprender, a desarrollar habilidades. Vamos a hacer todo eso abiertamente y nos daremos cuenta de que en la mayor parte de los casos los tabúes no tienen un fundamento. O hagamos un cambio social, que también es importante, quitando del ideario común la idea de que las personas con un trastorno no son suficientemente válidas para el desarrollo de todas las funciones sociales que puedan desarrollar. Y además estas enfermedades, todas son por supuesto muy muy serias, pero algunas son tan serias que requieren de eso, de la aceptación por parte de toda la sociedad y de la propia persona, porque además se puede prevenir, ¿no? Y se puede prevenir precisamente que vaya a más, ¿no? A una situación mucho más complicada. Podemos prevenir y una de las causas de las enfermedades mentales creo que está también en nuestro estilo de vida. Habías comentado en la entradilla que efectivamente la pandemia del COVID-19 ha hecho que se aumente muy significativamente el número de diagnósticos, por ejemplo, trastorno, que lo hemos leído en los últimos días, de ansiedad o depresión, ¿vale? Sí. Pero realmente yo creo que ahí se han juntado dos factores. El primero, efectivamente, pues la situación en la que nos ha puesto la pandemia, pero en otro yo creo que se han empezado a diagnosticar ahora trastornos que antes no se diagnosticaban porque tampoco llegaban a los centros de salud o a los centros donde se producen estos diagnósticos. Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que nuestro estilo de vida también es un estilo de vida que en muchos casos genera esa depresión y esa ansiedad. Y lo que ha hecho la pandemia es que nos ha hecho conscientes de que hay especialistas, de que hay ciencia que se puede encargar de abordar y de ayudar con estos trastornos. Sí. Con lo cual, yo no creo que haya aumentado tanto por la pandemia, sino que parte se debe a la pandemia, pero parte se debe a que las personas estamos tomando conciencia de que la salud mental es algo en lo que estamos todos implicados y en lo que es necesario que se ponga de manifiesto, como tú decías al principio, que le pongamos nombre, que la nombremos en voz alta, sí, que identifiquemos, que conozcamos bien, que sepamos describirla y a partir de ahí empezará el proceso de recuperación de las personas que sufren los síntomas. ¿Cuáles son los trastornos mentales más frecuentes? Hombre, yo creo que los más frecuentes y al mismo tiempo los más populares son los relacionados con el estado de ánimo, de la depresión y la ansiedad. No tengo datos efectivamente, pero son además muy incapacitantes y muy condicionantes, ¿no? Tanto uno como el otro. Sí. Y eso sí que es verdad que hemos observado que durante el tiempo que ha transcurrido en la pandemia han aumentado significativamente. Se están diagnosticando en este momento, parece ser, pues en torno al 28% más de depresiones que antes, sí, y en torno al 26% más de trastornos de ansiedad que anteriormente. Estamos hablando a nivel mundial. Sí. Y efectivamente nos está empezando a preocupar que esto se nos va de las manos. Esto es un aumento muy, muy grande. Creo que al mismo tiempo tendremos la esperanza de que al ir pasando los efectos de la pandemia, pues estos resultados mejoren. Sí. Pero yo creo que debemos ser muy serios y muy conscientes de que quizás no es que mejoren, sino que dejemos de diagnosticarlo porque la gente aprenda a vivir con el trastorno. Sí. Por el mero hecho, por la mera barrera de no reconocer abiertamente ante los especialistas que se padecen estos trastornos por las condiciones
las consecuencias, mejor dicho, Sí. que podría tener, ¿no? De todo tipo, de tipo social, de tipo laboral, de tipo familiar. Ujú. Si llegamos a padecer una depresión, puede llegar a ocurrir que de ello pasemos a un trastorno de ansiedad y que de ahí vaya aumentando pues a fobias y que de ahí vayamos pasando y eso se vuelva, no lo sé, Sí, algo. hay mucho. A ver, yo creo que los trastornos muchas veces no son puros Sí. y están implicados en el propio trastorno, pues síntomas de tipo depresivo y en algunos momentos y síntomas de tipo ansioso en otros, por ejemplo, síntomas fóbicos, como tú acabas de comentar, Uh-huh. en otros casos, incluso se afecta la memoria, se afecta la capacidad de razonamiento, se afecta el descanso, también se afectan funciones fisiológicas, ¿no? Como la respiración, la tasa cardíaca, las digestiones, los trastornos de la piel, los trastornos de cualquier otro aparato del cuerpo, ¿no? Sí. Entonces, normalmente no son puros, ¿no? Nos encontramos que predomina un síntoma o que es significativamente superior a los otros y por eso pues los clasificamos, los diagnosticamos en un apartado, pero muchas veces son trastornos que van Sí. presentando diferentes tipos de síntomas de todos estos que hemos mencionado y alguno más, ¿no? Uh-huh. Sin duda, el tema de la pandemia, si hablamos de los más jóvenes, de los niños y las niñas, de la adolescencia, ellos también han sido los grandes perjudicados en todo esto, ¿verdad? Sí, porque son los grandes silentes, ¿no? Los que quizás menos abiertamente manifiestan sus necesidades y porque además no pensamos muchas veces que este es otro error científico, creo yo, que hemos arrastrado, es que determinados trastornos los puedan padecer los niños. Se habló mucho tiempo de que las depresiones, por ejemplo, o los trastornos de la ansiedad eran trastornos que no aparecían en la infancia. Sí. Y progresivamente pues hemos ido observando que estos síntomas, que estos trastornos sí que se manifiestan en personas muy jóvenes, incluso en niños, ¿no? Uh-huh. Con lo cual ahora pues nos estamos preocupando de diagnosticarlos más. Sí. Ellos, por su parte, como son tutorizados hasta que tienen una edad madura, pues a veces no son capaces de expresar suficiente, o mejor dicho, no se les observa en su comportamiento este tipo de trastorno y por eso no acaban siendo diagnosticados y tampoco tratados. Uh-huh. ¿Es difícil diagnosticar a un niño, a una niña o a un adolescente este tipo de trastornos? Bueno, cada vez está siendo más fácil porque cada vez los especialistas tenemos una formación más amplia. Sí. Y aparte son más los especialistas implicados y la conciencia social implicada en el tratamiento y en el diagnóstico de estos trastornos. Sí. Con lo cual no se hace fácil. Lo que quizás se haga más difícil es recurrir a los servicios para continuar y seguir los tratamientos, porque también está, claro, al ser algo inmaterial, uno piensa, lo que yo te decía antes, que uno puede abordar la solución de los temas por sí solo, ¿no? Sin la necesidad de una ayuda, o que debería de ser así, ¿no? Que debe ser algo natural, porque entre otras cosas, los trastornos mentales no los vemos con los sentidos, ¿no? No los vemos con los ojos, no los vemos con la mirada, no los vemos no dan un resultado físico, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí hay una dificultad de las personas de asumir que padece una enfermedad, ¿no? Porque sí es verdad que tenemos cualquier otro tipo de enfermedad, pues nos da un síntoma físico, ¿no? Nos aumenta la temperatura, o observamos irritaciones si son de la piel, o observamos pues problemas en tasas que son medibles, pero en un trastorno mental las mediciones son indirectas y por tanto esa es una de las dificultades que se nos ponen para considerar algo una enfermedad, ¿no? UNICEF ha lanzado un llamamiento, sobre todo sobre la COVID-19, que deja huella en la salud mental de los niños y jóvenes. Y leyendo esta noticia que ellos han lanzado, o este llamamiento urgente que ellos han lanzado, dice que cada año casi 46.000, estamos hablando evidentemente en el mundo, 46.000 adolescentes se suicidan. Una de las 5 principales causas de muerte para este grupo de edad. Eso es una barbaridad.
Sí, el suicidio es otra de las consecuencias de los trastornos mentales, por una parte, y es una de las conductas que ocasionan un daño más grave en nuestra sociedad. Lo que ocurre es que suficientemente no la abordamos porque forma parte de nuestra cultura tradicionalmente, no en este momento, sino en nuestra cultura occidental, el hablar del suicidio, sí, abiertamente. Cuando se produce, todo el entorno tiende a echar un manto muy, muy oscuro de silencio sobre la situación que se ha producido, o simplemente se disfraza de accidentes o de otro tipo de justificaciones, para no asumir que efectivamente se ha producido una muerte porque una persona lo actuó sobre sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y sí es verdad que nos está alarmando que en niños y adolescentes se están empezando a contabilizar cifras muy amplias. Es una de las razones por las que yo decía al principio, sí, que efectivamente, que es que estamos desarrollando un estilo de vida sobre el que debemos de meditar, porque produce consecuencias muy indeseables entre la salud de las personas a nivel físico y a nivel mental. Y, por supuesto, una de las consecuencias graves es el suicidio, ¿no? Los padres, evidentemente, podemos detectar síntomas que nos digan que nuestros hijos o hijas no están bien, que les pasa algo. Yo creo que sí, que los cambios se notan significativamente, y que hay algo que no debemos de dejar de hacer los padres cuando observamos en esa mínima alteración en los niños. Y es que ante la más mínima duda, acudamos al menos al centro de salud más próximo. Sí. Evidentemente a que lo valore el pediatra, porque a veces no tenemos conciencia suficiente de qué es lo que está sucediendo y no pasa nada por pedir una cita y prevenir lo antes posible. Sí. Afortunadamente también indica UNICEF que nuestros jóvenes cada día hablan más de cómo es su estado, de cómo se encuentran y lo que les pasa. Ojalá sea así, porque eso es la base fundamental, ¿no? Decir en casa y pedir ayuda, que por supuesto no quiere decir que seamos más débiles por decir que no nos encontramos bien y que necesitamos ayuda, porque en muchísimos casos, Manuel, no sabemos ni qué es lo que nos está pasando. ¿Y eso? Yo creo que es un síntoma de valentía hablar de lo que Exacto. a uno le pasa, cuando además incluso le puede resultar un poco difícil hacerlo. Así es. Porque tenga la duda. Así que efectivamente es una buena noticia, sí, que los jóvenes se comuniquen mejor sus emociones, comuniquen mejor sus pensamientos, sus ideas. Debería de ser acompañada porque los adultos se pongamos mejor oído. Exacto, eso iba a decir, que escuchemos un poquito más, ¿verdad?, a los menores que son el futuro de nuestro país, y que también nosotros seamos capaces de decir cómo estamos y cómo nos encontramos, que seamos un ejemplo. Cuando uno tiene hijos piensa que tiene que enseñarle el mundo a los hijos, pero sí, hay un pensamiento alternativo muy bonito, sí, que es el de pensar que tu hijo te va a enseñar a ti el mundo de nuevo con sus ojos. Totalmente. Y esa es una fórmula de abordar la vida muy bonita, además, con una nueva perspectiva que nos puede enriquecer a los adultos. La verdad es que en estos días también teníamos una gran noticia, por lo menos a mí me lo parece, y me alegro bastante, por lo menos que se hable, ¿no?, de esta situación, y es que a nivel político, el gobierno central, el presidente anunciaba 100 millones para salud mental y un teléfono de 24 horas para prevenir el suicidio. Posiblemente y seguramente no será la cantidad suficiente, pero sí es verdad que hay que dotar de medios a la seguridad social, pues precisamente para esto, ¿no?, para la salud mental, que es tan importante, y que hay muchísimas familias que no se pueden costear lo privado y que necesitan ayuda. Esa es una gran noticia, ¿verdad, Manuel? O por lo menos a nosotros nos alegró el día, ¿verdad? Yo creo que la gran noticia es que en nuestra sociedad, por parte del gobierno y por parte de los políticos y por supuesto por parte de todos los ciudadanos, estamos empezando a tomar conciencia de la importancia de la salud mental. Así es. Y por supuesto de la importancia de hacer cualquier cosa
que se puede hacer, bien hecha, para la prevención del suicidio. Sí. En ese sentido, esto es una gran noticia. Que sea una cantidad de millones u otros, pues eso va a depender de circunstancias. Sí, y efectivamente a todos los que estamos implicados directamente, pues nos gustaría que fueran más, sí, evidentemente, y seguramente serán más cuando se pueda. Pero el que ya tomemos conciencia es muy importante, y este tipo de actuaciones nos hacen también ahondar en esa toma de conciencia. Eso es una gran noticia. Y también insistiría, no perdamos de vista que todo no necesita dinero, sino que hay muchas actuaciones que pueden ser para que tomemos conciencia de la importancia, ¿no? De hecho, esto que hace Radio Cartaya en este momento, pues es muy loable, porque efectivamente colabora para que la sociedad en su conjunto, en todos los ciudadanos, las instituciones, las organizaciones, tomemos conciencia de la importancia de prevenir, de actuar para paliar los efectos cuando se producen asistencialmente en materia de salud mental. ¿Cuál sería tu consejo para alguna persona que nos esté escuchando y que diga, pues yo no me encuentro bien, no sé qué es lo que me pasa, pero sé que no estoy bien, ¿no? Que me siento angustiada, que tengo temores, que... Sí, justo antes de empezar esta entrevista, sí, atendí a una persona que me decía, no sé lo que me pasa, pero ha llegado un momento en que sí sé que lo que tenía que hacer era ya pedir ayuda. Sí. Y creía que el psicólogo, en este caso, era la persona a la que tenía que consultar. Para mí el consejo sería ese, que ante la mínima duda, cuando aparezca por el pensamiento quizás necesite ayuda, no dejemos pasar ni un minuto de tiempo para empezar a hacer la solicitud de ayuda a algún profesional. Los médicos de atención primaria en los centros de salud están ahí muy a mano, y luego hay una nómina de profesionales que estamos también a mano y que no deberíamos dejar de ser consultados en el mismo momento en que la duda nos aparece. Quizás nos puede ayudar el médico de cabecera, pues vamos a preguntarle. Nos puede ayudar otro especialista, un psiquiatra, un psicólogo, un educador social, un trabajador social. Vamos a preguntar. Sería interesante que me acercara a alguna organización no gubernamental, alguna ONG que trate estos temas. Vamos a acercarnos. Ante la duda vamos a consultar. Que hay muchísimas, ¿verdad? Hay muchas alternativas. Hay mucha gente implicada, porque hay mucha gente que cuando ya ha pasado por esto, sí, toma conciencia y presta su ayuda. Ya digo, hay muchos profesionales y muchos voluntarios implicados. Así que al menos, ese sería mi consejo, que al menos no falte la consulta directa. Pues ha sido un placer, Manuel, estar contigo. ¿Dónde te encuentras en Huelva? Pues mira, ¿dónde está tu consulta? Muy fácilmente a través de mi página web, que es www.personal.es. Esa palabra personal se escribe con 2 S antes de la O. Y bueno, pues mi teléfono lo tenéis aquí en Radio Cartaya, si queréis lo doy, y si no, pues lo dais vosotros, que os lo den a vosotros cuando os llamen. Perfecto. Por mi parte no hay ningún problema. Así lo haremos. Muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros. Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Y en este tiempo de radio, en este especial que estamos realizando en la mañana de hoy, donde estamos hablando de las enfermedades mentales, de ese tabú que existe sobre ellas, y donde hemos dejado atrás en las palabras de un profesional de la psicología, que nos ha hablado de cuáles son las enfermedades quizás más comunes dentro de nuestra mente. Pero también existen alternativas, ¿no? Debemos de conocernos, de saber cómo tenemos que respirar, cómo tenemos que relajarnos. Y para ello también están profesionales de este tema, por supuesto. Está con nosotros en la mañana de hoy Mamen Díaz. Ella es de aquí, de Cartaya, todo el mundo la conoce. Ella es Mamen Díaz, masajista en quiromasajista, osteópata,
medicina china tradicional, y está con nosotros a través de la línea telefónica. Mamen, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, unos títulos que te has ganado a pulso, a base de estudiar muchísimo, ¿verdad? Desde luego que sí, a pulso. A pulso de estudiar pulso. La mente y el cuerpo, porque es una unión, ¿verdad? Es una unión, perfecta unión, vamos. Ya se dice, ¿no? Viene desde el latín, ¿no? Mente y cuerpo sana. Así es. Y es un equilibrio. Cuando hablamos, Mamen, de las enfermedades mentales, en verdad, de ese tabú tan grande que hay sobre ellas, y a través de vosotros, de los profesionales, de los masajistas, el quiromasajismo, no sé cómo se dice, quiromasajista. Sí. Sí, ¿verdad? Osteópata, a través en vuestra, ¿de qué forma podemos conseguir nosotros esa ayuda? Bueno, a través de masaje, pues se descubren muchos bloqueos emocionales. Sí. Es una alternativa a relajar no solo el cuerpo, sino la mente también. Soy estudiante de medicina china tradicional, estoy en el 4º año y trabajo ya muchas terapias, muchas alternativas. Aparte de meditación profunda, viene el Reiki, que últimamente es muy conocido, tanto para personas enfermas, enfermedades silenciosas que producen también las emociones. Una de las más conocidas, la fibromialgia. Sí. Son terapias alternativas. Se trabaja lo más profundo a través de las energías, alineación de chakras. O sea, son terapias que son milenarias. Eso te iba a decir que son... Exacto, son milenarias. Mucho antes de los fármacos que en Occidente conocemos. Sí. También existe el Qigong, que viene muy bien, Tai Chi, el yoga, las flores de Bach, que es una alternativa muy buena para trabajar situaciones emocionales como el estrés, la ansiedad, depresión, los miedos y frustración. Son las cuales se somatizan y se reflejan como enfermedades después físicas. Mamen, no sabemos cuidarnos, ¿verdad? No sabemos canalizar emociones. Es una asignatura muy pendiente en los colegios, el trabajar la autoestima de los niños, tanto en los coles como en casa. Sí. Porque ciertas carencias emocionales de adulto nos repercuten. Y mucho. No sabemos manejar situaciones de estrés, sí. Nos causa ansiedad, subimos niveles desconcertantes y perdemos el control. ¿Por qué? Porque no aceptamos tal como vienen las cosas. Hay cosas que se nos van de las manos y no sabemos canalizarlas. Y son asignaturas pendientes. Incluso lo más fácil que es respirar, y no sabemos, siempre vamos con ese estrés y no nos paramos a respirar profundamente y simplemente a pararnos un momento, ¿no? En esta vida que llevamos con tantísima, estrés. Creo que es la palabra más idónea. Hay muchas personas que no entienden exactamente qué es esto de la medicina china tradicional, del poder relajar la mente, de ser capaces, porque tenemos una capacidad del ser humano impresionante de poder controlar nuestra mente y nuestro cuerpo. Exacto. Lo tenemos todo. Lo que pasa es que nos tenemos que conocer. La medicina china tradicional es a través de lo natural, de trabajar cosas naturales, tratamientos invasivos o no invasivos.
que existen, pero todo que nos ofrece la natura, Sí. como la acupuntura, son cosas que son muy desconocidas en nuestra sociedad, pero que existen y que son muy beneficiosas. Y que fíjate que nos harían ser incluso mejores personas, porque si tenemos una salud mental en condiciones, una salud física también, ¿no? Eso te hace tener pensamientos mucho más positivos. Es decir, la vida se vería con mucha más facilidad, ¿verdad? Exacto. La vida se vería desde otras perspectivas. El hacer un pensamiento negativo tuyo trae muchas consecuencias, porque entonces entramos como una especie de centrifugado, como una ropa sucia, y vienen hasta incluso de la infancia, y es un lavado que te hace a llorar, angustia, te hace entrar en estados de ansiedad. Cuando trabajamos en ello, a través de las meditaciones, por ejemplo, profundas, sabemos gestionar muy bien esos episodios de miedo. Uh-huh. Estos episodios de miedo. Creo que, todas las personas que se dedican a lo mismo que tú, cada día recibís más personas que quieren recibir vuestros tratamientos, ¿verdad? Sí, cada día son más, gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios, porque hay muchas alternativas. Esto se va conociendo más en Occidente a través de personas que lo estudiamos, lo trabajamos, lo llevamos a la práctica, y la verdad que sale muy contentos. Son resultados muy sorprendentes. Eso quiere decir también, mami, que se está poniendo en valor lo que vosotros hacéis. Que ya iba siendo hora. Claro, exactamente, por eso mismo lo digo. Por eso lo digo. Porque son muchos años de estudio y la verdad que no estamos valorados. Y ya va siendo hora. ¿Dónde te pueden localizar, mami? Pues me pueden localizar a través de mi Facebook, Mamen Díaz, de Instagram, o en mi número de teléfono, por WhatsApp, que es el 666-152-456. Tienen que pedir cita porque sé que estás a tope, ¿verdad? Sí, trabajo por cita, porque gracias a Dios, gracias a la vida, pues estoy a tope. Y, mami, ¿cuáles son los principales casos que tienes? ¿Estrés, ansiedad? Sí. ¿Fibromialgia, quizás? Exacto. Tengo, de todo tipo. Más que nada son bloqueos emocionales. Bloqueo, gente con muchísimas enfermedades variables, problemas de contractura, de espalda, y muchas de ellas, pues, evidentemente, cuando no te curas, digamos, con fármacos o en consulta, algo hay que profundizar de dónde vienen esas lesiones, esos niveles de estrés. ¿Y las edades, mami? Tengo hasta bebés. ¿Hasta bebés? Tengo bebés con colicón lactante, que tengo 2. Sí. Que vienen a hacerse RIP. Y las edades, pues, no existen. No existe. Ni géneros, ni edades, viene gente variotipos. Uh-huh. Pues la verdad, mamen, que daría para muchísimo este tiempo de radio para hablar contigo, porque además es eso, deberíamos de profundizar mucho más en estos temas que nos ayudarían a canalizar situaciones que no sabemos hacerlo, y que siempre decimos, mamen, cuando estamos en una situación de mucho estrés o incluso en alguna situación de depresión, que yo creo que prácticamente casi todo el mundo ha pasado por alguna, siempre decimos esto, tarde o temprano físicamente lo vas a notar, ¿no? Va a tener una consecuencia física, ¿no? Claro, eso ya se sabe. Existen muchas enfermedades silenciosas. Sí. Muchísimas, y son las peores, porque cuando se detectan, digamos, te tiene comida. Claro. El claro caso es el que me estamos hablando, la fibromialgia. Sí.
las enfermedades silenciosas son muy peligrosas. La mente es poderosa, Mucho. es muy poderosa. Qué pena que no sepamos usarla al 100%. Esperemos que sigamos aprendiendo. Por supuesto que sí. Y si no, para eso tenemos profesionales como tú, masajista, osteópata, medicina china tradicional, que me parece maravilloso. Y bueno, pues quien quiera que acuda a ti, que se pone en muy buenas manos y que seguramente va a encontrar, pues sobre todo mucho cariño y va a encontrar esa paz que necesitamos todos interior. Eso espero. Muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo, Mamen. Muchas Igualmente. Gracias. Adiós. Adiós. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. La salud mental sigue siendo tema tabú en la sociedad, pues todavía nos cuesta entender y aceptar que el cerebro no deja de ser otro órgano del cuerpo y que por ello puede enfermar. Nuestra mente es susceptible de padecer diferentes trastornos, del mismo modo que podemos tener problemas intestinales, dermatológicos o, por ejemplo, también musculares, ¿no? Nosotros en este tiempo de radio hemos querido y queremos hablar de la salud mental, que es tan importante. Vamos ahora con una psicóloga. Ella es muy joven, de aquí de nuestra localidad, y se llama María del Carmen Gallardo. Buenos días, Isabel. Soy María del Carmen Gallardo, psicóloga, y hoy vamos a tratar un poquito sobre el tema de las enfermedades mentales tras la pandemia. La pandemia por COVID-19 ha provocado no solo daños en la salud física de las personas contagiadas, además de un elevado número de muertes en todo el mundo, sino que ha tenido y está teniendo importantes consecuencias en los ámbitos sociales y económicos. En Europa, según la Organización Mundial de la Salud, los problemas de salud mental se han incrementado durante la pandemia, con un claro aumento en los niveles de ansiedad y estrés. Los problemas de salud física, el aislamiento, la falta de contacto social, la dificultad en la conciliación con la vida personal, los cambios de hábitos, los problemas laborales, etc., empiezan a pasar factura a la salud mental de la población. En España, y según los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, en el primer año de pandemia, un 6,4% de la población ha acudido a un profesional de la salud mental por algún tipo de síntoma. El mayor porcentaje, con un 43,7%, es debido a la ansiedad y un 35,5% es debido a la depresión. Más del doble de las personas que han acudido a estos servicios de salud mental son mujeres. Las desigualdades y discriminaciones en el ámbito profesional, la carga de responsabilidades familiares y de cuidado, o incluso la violencia de género, han sido algunos de los principales factores que ha provocado o agravado los problemas de salud mental en la población femenina. Un estudio realizado en varios centros hospitalarios indica que en los meses de la pandemia la prevalencia de la ansiedad en las mujeres ha sido del 33% y la de la depresión la del 28%. Al factor género se suma también el económico, como otro determinante de una peor salud mental. La encuesta del CIS revela que el porcentaje de personas de clase baja que se han sentido decaídas, deprimidas o sin esperanza durante la pandemia casi duplica a de aquellas que se identifican con la clase alta. Destaca igualmente la prescripción de consumo de psicofármacos, de un 3,6% en la clase alta frente a un 9,8% de la clase baja. Además, para las personas jóvenes, la pandemia ha resultado también increíblemente difícil. Las personas de entre 18 a 34 años son las que han frecuentado más los servicios de salud mental,
han tenido más ataques de ansiedad, más síntomas de tristeza y han sido las personas que más han modificado su vida habitual debido a esta situación. Ahora bien, ¿cuáles son las señales de estas posibles afectaciones durante la pandemia? Pues ansiedad frecuente, como palpitaciones, sudoración, preocupación, pensamientos intrusivos e incontrolables, sensación de miedo o persecución, depresión como llanto frecuente, insomnio y alteraciones en la alimentación, tanto como con atracones o inapetencia. Radio Cartaya. Una enfermedad mental es todo aquel trastorno que afecta a la salud mental, es decir, afecciones que alteran el estado de ánimo, el comportamiento y el pensamiento. Todas las personas sufrimos alguna alteración de nuestra salud mental de vez en cuando, ya sea por un suceso traumático o por pasar una época complicada. Sin embargo, solo se habla de la enfermedad mental cuando esta afección en nuestro cerebro se hace permanente y afecta a la capacidad de la persona para llevar una vida normal. Dicho de otra manera, estar triste no es tener una depresión, igual que estar nervioso no es sufrir ansiedad, o tener manías no es padecer un trastorno obsesivo-compulsivo. Todas estas enfermedades son temas muy serios que requieren de aceptación por parte de toda la sociedad, pues muchas de ellas son prevenibles y si no hubiera estigma se evitarían muchos casos. Y eso es en lo que nosotros hoy aquí hemos querido realizar en De Buena Mañana. En este tiempo de radio hemos hablado de la salud mental. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.